Minasan, konnichiwa. Kyou wa jiko shoukai o shimashou. El día de hoy vamos a ver cómo nos podemos presentar adecuadamente en japonés. Ya, hajimemashou. Vamos a empezar. Entonces, para poder hacer una presentación adecuada en japonés, vamos a utilizar lo siguiente. Para una adecuada presentación en japonés, vamos a utilizar las siguientes palabras. Vamos a utilizar todo este primer texto, nada más que aquí donde dice namae, vamos a agregar nuestro nombre. En este caso, mi nombre, watashi no namae wa Tania desu. Mi nombre es Tania. Entonces, aquí donde dice namae, vamos a agregar nuestro nombre. Entonces, por ejemplo, tatoeba, decimos hajimemashite, Tania desu. Yoroshiku onegai shimasu. Entonces, decimos un poquito más rápido, hajimemashite, Tania desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite, Tania desu. Yoroshiku onegai shimasu. Recuerda entonces, donde decimos o donde está escrito namae significa nombre. Entonces vamos a reemplazar ahí mi nombre por tu nombre. ¿Cómo lo harías tú entonces? Ok, muy bien. Vamos con la siguiente parte. Si todavía a lo mejor por ahí cuesta un poquito de trabajo leer hiragana, entonces vamos a hacer lo siguiente. Leemos hajimemashite, hajimemashite, Tania desu. Hajimemashite, Tania desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite, Tania desu. Yoroshiku onegai shimasu. Que eso sí lo podemos traducir, diríamos, por ejemplo, el decir mucho gusto, soy Tania y es un placer. Hajimemashite, Tania desu. Yoroshiku onegai shimasu. Entonces, practica cómo harías tu propia presentación. Muy bien, entonces, teniendo entendido esto, vamos a entender un poquito cómo podemos utilizar, cómo utilizamos el verbo ser. En el idioma japonés, el verbo ser lo decimos de esta forma, desu. Una adecuada pronunciación de desu no lo decimos tan así, no se escucha el su, sino que decimos des. Antes de empezar con este tema, tenemos que tener en cuenta 3 puntos bien importantes en el japonés. El verbo, siempre, el verbo principal va a ir al final de la oración. Entonces, el verbo principal va a ir al final de la oración. En el idioma japonés no tenemos género ni número. O sea que todo va a depender del contexto en el que estemos hablando. A lo mejor yo quiero decir, estoy viendo un grupo de gatitos, o veo a lo mejor un gatito, y a lo mejor yo quiero decir, ¿es un gato? ¿O son unos gatos? ¿O somos gatos? ¿O es un gato? Todo va a depender del contexto de la oración, porque la oración va a ser exactamente la misma. Entonces, teniendo entendido que el verbo va al final de la oración, tenemos los siguientes ejemplos. Entonces, primero indicamos el sustantivo. Por ejemplo, si yo quiero decir soy Tania, tengo que indicar primero el sustantivo. En este caso, el sustantivo es Tania y el verbo es des, soy. Entonces, en japonés decimos Tania desu. Tania desu. Igual a lo mejor quiero decir soy mexicana. ¿Cuál es el sustantivo? Mexicana, mekishkojin. En japonés, el decir la nacionalidad mexicana o mexicano o mexicanos, decimos mekishkojin. Si yo quiero decir soy mexicana, mekishkojin desu. Sustantivo y al final agregamos el verbo, que en este caso sería desu. Mekishkojin desu. Un caso bien particular que nos va a ayudar muchísimo a identificar el sujeto de la oración va a ser lo siguiente. En el japonés, para indicar el sujeto de la oración o el tema principal de la oración, nos va a ayudar una partícula. ¿Cuál es esa partícula? La partícula wa. Esta letrita de aquí, esta sílaba, recuerda que la leemos como ja, pero cuando la vamos a utilizar como partícula la vamos a leer como wa. Únicamente cuando nos
sirve como partícula, la vamos a leer como wa. Entonces, si yo quiero indicar el sujeto de la oración, sustantivo y ser, lo indicamos de la siguiente forma. Si yo quiero decir, por ejemplo, mi mamá es doctora, o aquello es un gato, o yo soy mexicana, si estamos indicando el sujeto de la oración, el sujeto va a ir siempre al inicio de la oración. Por ejemplo, sujeto, seguido de ¿qué? De nuestra partícula wa, seguido del sustantivo que sería el predicado de la oración, terminando con des. Por ejemplo, si yo quiero decir mi mamá es doctora, mi mamá en japonés decimos jaja, jaja, seguido de la partícula. La partícula siempre va a ser súper importante. Entonces decimos jaja wa, que sería el sustantivo siguiente, doctor. Isha, isha, jaja wa isha, y terminamos con el verbo des. Jaja wa isha des. Si nos regresamos, por ejemplo, un poquito a esta oración, si yo quiero decir en lugar de soy mexicana, yo soy mexicana, estoy agregando el sujeto. El sujeto entonces sería yo. En japonés yo decimos watashi, watashi. Entonces sería watashi wa Mekishiko-jin desu. O a lo mejor y quiero decir mi mamá igual es mexicana, mi mamá es mexicana, solamente el sujeto lo cambio por mi mamá, que entonces sería jaja wa Mekishiko-jin desu, jaja wa Mekishiko-jin desu. O a lo mejor cambio el sujeto por una persona. En este caso vamos a agregar Mariana. Si yo quiero decir Mariana es doctora, decimos Mariana-san wa isha desu. Mariana-san wa isha desu. Entonces, recuerda cómo podemos hacer este tipo de oraciones para crear una oración completa utilizando el verbo des. Va a ser bien importante que recuerdes que en el japonés no tenemos género ni número, y además que el verbo siempre va hasta el final de la oración. ¿Vale? Muy bien, entonces hasta aquí nos quedaríamos con este tema. No olvides suscribirte a nuestro canal de la Academia Shionmao México para ver más contenido y seguirnos en redes sociales. ¡Ya! ¡Hasta ni!